Trabajo de Litica actualmente en dos ONGs, una que se llama Fundación para la Gestión del Riesgo y otra que es la Sociedad Colombiana, que es la que está organizando este evento. Vamos a desarrollar en estos minutos algo que hemos venido trabajando desde la Fundación con el objetivo de que la gente entienda un poquitico qué es ese concepto de gestión del riesgo. Es decir, uno va con la comunidad y empieza a explicarles esto que es un concepto muy complejo, o va con un alcalde o va con un directivo de una organización y empieza a tener problemas porque hay muchos lenguajes que hablan de la gestión del riesgo y muchas ideas de lo que es la gestión del riesgo. Es decir, uno le pregunta a una persona en la defensa civil y le dice, yo estoy haciendo gestión del riesgo, y no estoy diciendo que no lo están haciendo. Le pregunto a una persona, a un planeador, y él dice, yo estoy haciendo gestión del riesgo. Y en realidad sí entendemos qué es ese concepto de gestión del riesgo. Entonces, en una investigación que empezamos a desarrollar, entendemos que como antecedentes tenemos dentro del contexto histórico que en los últimos 125 años han pasado 5 de las 7 etapas de lo que nosotros entendemos por lo que es la gestión del riesgo. Es decir, no estamos hablando del concepto de riesgo, no estamos hablando del concepto de desastre, sino estamos hablando de lo que la gente puede hacer ante un desastre y ante un riesgo específicamente. Entonces hemos pasado por 7 conceptos diferentes. Estamos hablando de la religión o lo mítico religioso, estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo sociotécnico, de lo sociocultural, de los hitos, de la teoría de la resiliencia, y estamos hablando de la teoría en la pandemia. Con estas 7 etapas, digamos que uno ya va a entender y comprender cómo es que ese concepto ha cambiado y por qué hoy hablamos de prevenir, de atender, de resiliencia, resistencia, etcétera, etcétera, con el objetivo de que la comunidad o las personas a las cuales lleguemos lo entiendan de una manera adecuada. Esa evolución de etapas en 125 años ha hecho que haya una evolución técnica también. Lo que antes entendíamos por riesgo ya no lo entendemos hoy exactamente de la misma manera, o hay muchas definiciones de lo que es ese concepto en la actualidad. Y además, una cosa es la definición y otra es el concepto. Para que podamos diferenciarlo rápidamente, que cuando yo les pregunto a mis estudiantes qué es una espiral y definanme una espiral, nadie lo hace, pero todos empiezan a pensar. Ese es un concepto. Hay conceptos que es difícil de pensar, pero que son claros en la mente. Lo que nosotros pretendemos es tratar de llegar a un concepto de la gestión del riesgo. Con una solución de definiciones que son científicas y técnicas, hay una adopción también legal, pero también hay una adopción comunitaria. Lo científico va muy adelante, por aquí va lo legal en algunas circunstancias, y bien atrás va el concepto social y cultural. Entonces lo que pretendemos es tratar de asociarlo para que la gente entienda un poquitico más allá de eso. Hay una visión transversal del tema, ya la gestión de riesgo no lo hace una sola persona, lo hacen muchas personas. Y nuevamente hay muchas definiciones, muchos conceptos, formas de medirlo, formas de abordarlo y formas de gestionarlo. Y hay una distancia nuevamente entre ese técnico, entre ese administrativo, entre ese social y las comunidades. Digamos que la ley 1523, que la colombiana es muy actualizada, pero no va a las comunidades y todavía no lo entiende. Entonces hay un gran distanciamiento. Y hay unos mitos que aún rodean el tema. La gente sigue pensando que los desastres son los terremotos, o siguen pensando que Dios interviene en los desastres. Entonces esos mitos nos llevan hacia atrás en el tiempo. Y pues obviamente hay un gran abanico de riesgos que hay que evaluar: desastres, ambiente, ordenamiento, sistémicos, climáticos y organizacionales. Entonces con ese amplio perfil que tenemos de lo que es el riesgo, empieza a haber una complejidad. En ese sentido, digamos que abordamos dentro del artículo qué tenía o qué decía cada país dentro de su norma principal de lo que era la gestión del riesgo. No me voy a detener mucho en este aspecto, pero Argentina habla de un concepto que es protección civil. Y protección civil es un concepto de posguerra, es decir, estamos hablando de hace 70. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se habla de la defensa civil y de la protección civil. La defensa civil, la protección del militar al civil en una guerra. La protección civil, la protección del civil o un civil hacia otro civil en una situación que se volvió de desastre. Entonces, pues ahí ya tenemos una pregunta y una inquietud. Cuando hablamos de Chile, que es una norma relativamente nueva, está hablando del ciclo de los desastres. Hoy no hablamos del ciclo de los desastres, tenemos que hablar de los ciclos de repartición del riesgo. Ya no hablamos del antes, durante y después, hablamos de siempre, si ocurre y posterior a, porque cuando uno habla de un ciclo fatídico, pues la comunidad no va a ser. Si el desastre siempre va a ocurrir, yo hago cualquier cosa, simplemente va a ocurrir. No me va a servir ni siquiera pensar.
mucho menos van a servir los técnicos. Entonces, en ese concepto, pues también hay una definición que tiene que empezar a plasmar y a mirar y a verificar y a tomar con pinzas. Viene Bolivia, digamos que es un concepto un poco más elaborado, más reciente. Si hablan de procesos, hablan de etapas, hablan de ordenamiento, hablan de medio ambiente, hablan de cambio climático. Uruguay y Paraguay en sus últimas normas no hay una definición explícita de lo que es la gestión del riesgo. Habla de los sistemas de gestión del riesgo. Eso también nos acorta el modelo. No sé en esta parte. Pero entonces habla de un proceso social, habla también de lo prospectivo, lo correctivo, lo reactivo. Si nosotros empezamos a mirar la base teórica de Narváez y Pérez de 2009, que habla de la gestión del riesgo desde el punto de vista de procesos, PHPA. Y entonces los desastres se pueden gestionar como un proceso. Entonces sí, ahí va, Ecuador también va en la misma línea y habla de lo compensatorio, lo correctivo, lo prospectivo y lo reactivo. México desarrolla unos temas de etapas, de fases, entonces ellos dicen, mire, la gestión del riesgo son unas fases, son unas etapas, y quien cumpla esas etapas va a ser gestión del riesgo. Hay unos conceptos técnicos, hay unos modelos técnicos que más allá de las normas pretenden abordar esa gestión del riesgo. Esto es Carreño de Tal en 2009. Habla de una amenaza sísmica, de unos factores de vulnerabilidad, de un riesgo, de unos sistemas de control y de un sistema de actuación, donde ellos dicen, mira, hay que medir los riesgos, hay que prevenir los riesgos, hay que pensar en la atención de los desastres, pero por primera vez empiezan a hablar de aseguramiento, los seguros, que es un factor clave dentro de lo que es la gestión del riesgo. En Narváez, Label y Pérez, entonces ellos hablan de 4 hitos: riesgo presente, riesgo futuro, el desastre y los efectos, y habla de que la gestión del riesgo son 6 pasos: la cultura, el riesgo futuro, el riesgo presente, la respuesta, la rehabilitación y la recuperación. Aquí hay un modelo, dentro de estos modelos es interesante. Este es un modelo clásico de los desastres, este es un modelo contemporáneo en los desastres. Aquí hablamos de amenaza por vulnerabilidad de igualdades. Aquí hablamos de que el riesgo está en función de la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos. Y entonces aquí se dice que la prevención es reducir la amenaza, la mitigación es reducir la vulnerabilidad, y lean a Gustavo Wilche-Chao. Pero aquí no hablamos de amenaza vulnerabilidad, sino hablamos de amenaza vulnerabilidad y riesgo presentes, amenaza vulnerabilidad y riesgo futuros, porque estamos involucrando el ordenamiento territorial. ¿Qué es el territorio hoy? ¿Qué riesgos tiene el territorio hoy? ¿Qué son los riesgos en el futuro? ¿Y qué va a ser ese territorio en el futuro? Entonces, si ven, hay 2 teorías, 2 acercamientos, pero ya tenemos 2 conceptos de prevención y 2 conceptos de mitigación. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Gasquet y Mapul habla de 6 pasos, el Banco Mundial habla de conocimiento, reducción, manejo y los detalles. Este último es muy parecido al modelo colombiano. Este es un error, este es Omar Darío Cardona. Omar Darío habla de amenazas, de una sociedad, de unos elementos expuestos vulnerables, de un riesgo, que hay que gestionarlos y se gestionan con conocimiento, con reducción, con manejo y con adaptación al cambio climático. Y aquí se empieza a involucrar también la adaptación junto con el ordenamiento territorial. Estamos hablando de riesgo presente, riesgo futuro y cambio climático. Y el modelo colombiano, Ley 1523, que habla de 3 procesos: conocimiento, reducción y manejo, en 11 subprocesos. Nuevamente son acercamientos. Este está hecho con el libro de Narváez, Label y Pérez, este también, y los anteriores con la teoría clásica de los desastres. Y hay un decreto que es el 2157 de 2017 en Colombia, que habla de cómo incluir los riesgos de las empresas y las organizaciones en el territorio. Es decir, si yo tengo una empresa que produce químicos, que produce cloro, que produce amoníaco, cómo esos riesgos pueden afectar al territorio. Pero cómo el territorio que tiene inundaciones, que tiene sismos y que tiene volcanes, puede generar que esa empresa, sus procesos se descontrolen y generen un desastre que va a afectar a la comunidad. Entonces, aquí ya estamos hablando de la responsabilidad de las empresas público-privadas, de seguridad y salud en el trabajo, de medio ambiente, de teoría de procesos, que son nuevas formas y líneas de que se aborda el tema. Y entonces, con eso, digamos que ya entramos en recta final, y es que para explicarle a estos estudiantes, para explicarle a una comunidad, para explicarle a un gerente de una empresa que tiene una responsabilidad de entregar un plan de gestión de riesgos de desastres, le tenemos que explicar qué es eso, y hablamos de que la gestión del riesgo tiene 7 cosas que se tienen que hacer, todas y en conjunto. La primera es una contextualización, una descripción de un diagnóstico histórico, es decir,
que conocer el territorio. Ese territorio, si fuera ideal en los planes de ordenamiento territorial, tendría que estar explicado y detallado, saber cuántas personas, cuántos ríos, cuántas vías, cuántos buses entran, cuál es la economía, cuántos niños, cuántas mujeres. Eso es conocer el territorio y es el primer aspecto fundamental. Porque si yo no conozco el territorio, ¿cómo voy a aplicar un proceso de gestión de riesgo? Si el médico no me conoce como paciente, ¿cómo me va a diagnosticar una enfermedad? Entonces el territorio es importante conocer. Hablamos de una identificación, medición, estimación, evaluación de amenazas, vulnerabilidades, elementos expuestos, riesgos para generar escenarios de riesgo. Entonces, todas las evaluaciones que se ven en los modelos, por ejemplo, sísmicos, que le dicen a la amenaza sísmica es media, ya uno no tiene ahí qué más que hacer. Pero con esa amenaza sísmica yo puedo determinar cuántas personas hay en ese territorio, cuántos edificios, cuántas casas, cuál es la vulnerabilidad. O sea, yo cuantifico y determino cuántos elementos y cuál es su vulnerabilidad. Con algo que llamamos los escenarios de riesgo, que es el riesgo en tiempo y espacio. Es decir, no es el sismo, no es la inundación, es el sismo de día en Buenos Aires en diciembre. Eso genera un escenario de riesgo. Y ante esos escenarios de riesgo se hacen los planes de prevención, los planes de respuesta, los planes de emergencia, los planes de contingencia y los planes de gestión de riesgo. Entonces ahí tenemos esos escenarios. Digamos que las dos etapas más importantes son estas, son el diagnóstico, las medidas de prevención y mitigación de acuerdo al tipo de contexto y al tipo de riesgos que tengo en un momento determinado. Eso lo tengo que socializar, lo tengo que informar, lo tengo que capacitar, lo tengo que educar y tengo que decírselo a la gente. La gente tiene que conocer el contexto, tiene que conocer sus riesgos, tiene que conocer qué puede hacer para reducirlos y qué hace el Estado para reducirlos, pero también tiene que conocer cómo responder últimamente. Es decir, ¿qué pasa si esa situación de amenaza se manifiesta? Para luego entrar en los procesos de recuperación, reconstrucción y rehabilitación de ese mismo territorio, si llegase a. ¿Cómo se da eso? Con base en esos escenarios. Si yo estimo que se va a destruir el 10% de la infraestructura con un sismo, pues mi plan de reconstrucción tiene que incluir el 10% que se va a destruir. ¿Y cómo voy a generar que no se reconstruya el riesgo haciendo edificaciones iguales? Tengo que mejorarlas. Entonces el escenario me va a permitir a mí determinar los recursos, formas, modelos y desarrollos para comunicárselos a la comunidad y que ellos lo hagan. Para, por último, pensar en la transferencia de riesgo, fondos, seguros, bonos, todo lo que ustedes quieran, porque es lo que va a sostener el plan. En últimas, vamos a hablar de la resiliencia, de dos resiliencias, la resiliencia de desastres y la resiliencia ante el riesgo de desastres. La resiliencia ante desastres es la capacidad de respuesta, y responden bien son resilientes, y no responden bien no son resilientes. Pero la resiliencia ante el riesgo de desastre es que se hagan las 7 cosas. Es decir, se tienen que cumplir los 7 elementos para poder hacer gestión del riesgo en un proceso que es PHB. Digamos que muchos estudiantes me preguntaban, pero profe, ¿qué pasa si yo no lo puedo hacer en 3 o si no puedo hacer? O es que el 4 está involucrado en todos, entonces el 4 no es un paso. Digamos que la propuesta final que tenemos es pensar que la gestión del riesgo es una pirámide donde la base de esa pirámide es la contextualización y la evaluación del riesgo. Si esa pirámide no tiene buenas bases, de ahí en adelante no va a funcionar y no va a servir. Viene el siguiente paso, que es la reducción del riesgo, reducir la amenaza, reducir la vulnerabilidad y los elementos expuestos. Viene después la respuesta a los desastres, viene después la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción, para terminar con el aseguramiento. Pero ahí me falta un paso, el número 3. El número 4. Y el número 4 es la socialización, la información y la capacitación. Y este paso es el mortero que pega todos estos ladrillos de esta pirámide. Porque la comunidad tiene que conocer su territorio. Porque la comunidad tiene que conocer su riesgo. Porque la comunidad tiene que entender qué hace el Estado para prevenirlos, pero qué pueden hacer ellos para prevenirlos. Por ejemplo, el modelo ABC, amenaza, vulnerabilidad y capacidades. Entendiendo que a veces las comunidades hablan de riesgos, pero ellos dicen, no, yo no puedo hacer nada, pero ustedes sí tienen capacidad. ¿Quiénes tienen cuchillo? ¿Quiénes tienen pala? ¿Quiénes tienen un asadón? ¿Qué persona aquí sabe de primeros auxilios? ¿Quién tiene una moto? La comunidad tiene capacidades y lo deben entender así. Para que este mortero pegue todos los pasos, que sepan responder, que sepan rehabilitar, que tengan seguros. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho a mis estudiantes tengan el seguro funerario. Que es fatídico, que es malo, que es perverso. Es lo que usted lo va a utilizar, sígalo pagando que lo va a utilizar. No, es que es fatídico. No, lo va a utilizar.
Que si tiene carro, compre seguro. Que si tiene casa, compre seguro, porque es la forma de acudir a un recurso inmediatamente para que se solvente algo que vale mucha plata en un momento determinado. Entonces, digamos que la propuesta es esta. Con ello lo que queremos decir es que facilitamos el conocimiento cuando ustedes explican a un gerente. Y él me dice, ya es más sencillo, ya más loco. Independiente del tipo de norma o independiente del tipo de modelo, va a ser más fácil que ellos, comprendiendo el concepto, entendiendo esa historia, entendiendo todo ese desarrollo, puedan gestionar riesgos. Eso era lo que les tenía que comunicar. Les agradezco mucho su tiempo, muy amables.